Hola, mi nombre es Aisha. Bienvenidos a este episodio, a este Storytime de Aisha Lápiz y de cómo llegó a suceder el libro Te quiero para siempre. En un video anterior les conté acerca de cómo sucedió el libro Para Siempre, lo que la adopción nos enseña acerca del corazón del Padre. Y cómo es como el preámbulo para este libro. Les conté cómo me emocionó el hecho de que están expandiendo muy intencionalmente la literatura infantil original en español por parte de Lifeway Niños y que me comisionaron para la historia de David y Mefiboset. Me pareció perfecto para hacer una versión infantil de lo que es la adopción en Cristo. La encomienda fue: queremos un enlace con la vida moderna, esta historia bíblica aplicada, aterrizada a una situación familiar actual. Y entonces les quiero contar cómo fue el proceso para escribir Te quiero para siempre. Bueno, lo primero que hice, pues obviamente, es entrar a la Biblia y revisar la historia de David y Mefiboset. Las historias bíblicas tienen muchas capas y muchas conexiones. Entonces, cuando la encomienda es cuéntale a los niños esta historia con miras de conectarlo con tu adopción a Cristo, tu adopción en Cristo, esto es una cuestión que necesitamos abordar con seriedad. Creo que uno de los errores más grandes que veo en literatura infantil es que asumimos que porque son niños no tienen la capacidad de comprensión o la profundidad que un adulto. Y yo creería que muchas veces es al revés. Los adultos estamos distraídos, estamos preocupados por mil cosas y ya no tenemos mucho espacio o no nos hemos dado mucho espacio para meditar y para contemplar y para hacer preguntas atrevidas. Y los niños sí. Entonces los niños detectan características, detectan detalles en las historias que son muy importantes. Y cuando abordamos entonces una historia bíblica para niños, nuestra tentación es como sobresimplificarlo y dejar de lado el evangelio y enfocarnos en los personajes en sí. Y entiendo que hay situaciones y hay etapas en la vida de los niños donde la idea central va a ser Dios hizo la luz, ¿verdad? Y eso es suficiente cuando vas a dar una lección de niños pequeñitos, que por cierto, estoy empezando a dar clases, a ser parte del equipo de voluntarios en mi iglesia local con las pulguitas de 2 a 4 años y me lo estoy disfrutando mucho. Entonces entiendo que no siempre vas a llegar a una profundidad y empezar a familiarizar al niño con la Biblia es maravillosamente suficiente. Pero ya para un libro en donde el punto es que el niño navegue a la Biblia para poder entender una verdad más profunda y una doctrina fundamental, pues tenemos que pensar cómo conectamos esto, cómo conectamos todas estas verdades, ¿verdad?, en la palabra y la historia y los detalles de la historia sin perder de vista, ¿verdad? Sin no perdernos de vista del objetivo, que es que el niño conozca su adopción en Cristo. Entonces me dirigí a la Biblia, revisé los hechos, revisé los personajes y empecé a considerar qué era importante, qué era lo más relevante para conducir la historia. Obviamente requiere una revisión de tus palabras y sí a condensar la historia exprimiéndole la médula, exprimiéndole la pulpa, lo más importante, y dándote un poco de licencia creativa que no interfiera con la historia en sí. Entonces, si me permiten, les voy a leer el libro para que ustedes puedan entender mi lenguaje y a dónde aterricé. Aparte, les quiero contar que esta fue una escena real con la cual empiezo la narración. Esta escena, digamos, de apertura es una escena que pasó en mi casa y estas sí son mis sobrinas, Ciara y Ariana.
de verdad que me alegran la vida y esa conversación sí sucedió con ciertos cambiecillos para poder conectarlo mejor a la historia de Mefiboset y David. Pero Ari realmente me preguntó, como dice en la historia. Y esto abre la conversación a donde queremos que vaya. Y así dice. Ari vio la foto en la refri como tantas veces antes, pero por alguna razón se quedó viéndola más detenidamente. Y luego preguntó, tía, ¿dónde estaba Eddie en esa foto? En el lugar de niños donde vivía antes que la adoptáramos. Entonces Ciara dijo pensativa, yo no recuerdo cuándo vino Evie, solo sé que siempre ha sido mi prima. La tía sonrió y dijo, sí, tú eras muy pequeña y Ari ni había nacido. ¿Y por qué la adoptaron? Dijo Ari con una mirada curiosa. No preguntes eso, dijo Ciara, corrigiéndola como suelen hacer las hermanas mayores. Les voy a ir haciendo interrupciones para darles anotaciones de director. La curiosidad natural de los niños es un conducto maravilloso para abrir muchas conversaciones difíciles. Y el hecho de darles voz a través de un personaje como Ariana es lindo, porque el niño que está leyendo con su papá, con su mamá, con su abuelita, con su maestra, se va a ver reflejado en la voz de una niña curiosa que muchos adultos llamarían imprudente, pero es una niña siendo niña. Y la dinámica pues con Ciara, que ya va teniendo una mentalidad un poco más adulta y más propia, porque las hermanas grandes, ¿verdad?, suelen tener un radar más amplio para ver cómo de verdad funciona el mundo. Las hermanas pequeñas somos un poco deschavetadas y ahí nos ubican. Pero entonces noten que hay elementos que ayudan a empujar la historia para adelante. Y entonces aquí es donde abrimos la historia. Me encanta que preguntes, dijo la tía, quien amaba contar historias y siempre tenía ideas divertidas. Eso pretendo. Vengan, chicas, les dijo, dirigiéndose a la sala familiar. Traigan unas galletas que les contaré una historia. Entonces, teniendo el recurso de yo quiero contar esta historia, ¿cómo la conecto a la realidad? Esto fue un escenario real y un escenario perfecto para entonces entrar a la historia bíblica. Tomando un par de títeres comenzó a narrar y las niñas comenzaron a imaginar. Hola desde el palacio, me llamo Mefiboset y esta es mi casa. Cada día que despierto y veo dónde estoy, siento que estoy soñando. Le estoy dando ya voz a Mefiboset. Al final del libro, si ustedes lo adquieren y lo ven, hay una guía para padres, porque me tomé la libertad de hacer que Mefiboset fuera niño otra vez. La Biblia nos dice que él ya era un hombre con familia cuando el rey David lo encuentra y lo trae a la casa y lo redime y le da las propiedades de su abuelo, etcétera, etcétera. Pero para la historia infantil me tomé la libertad de hacerlo niño otra vez para que conectara con la audiencia. ¿Esto arriesga el mensaje central que yo quiero dar acerca de adopción en Cristo? Absolutamente no. ¿Esto arriesga el mensaje de vulnerabilidad, de cómo Dios protege a los vulnerables? Lo acentúa, porque ahora lo hice niño. Entonces, ahí vamos. Hay días en los que hasta olvido que ahora vivo aquí y me asusto un poco cuando abro los ojos. Así pasa cuando te acostumbras a una cosa y luego todo cambia. Hoy quiero decirte qué fue lo que me pasó. El darle un tono de en primera persona acerca al lector con el personaje. Ya estoy introduciendo al niño al mundo de Mefiboset. Estoy diciéndole, le estoy invitando a venir a ver lo que Mefiboset vivió y cómo sintió. Algo que encuentro útil, a mí me sirve, a mí me conecta con las buenas historias, es experimentar el mundo interior de los personajes. Y por eso consideré muy importante el darle voz a este niño vulnerable que por mucho tiempo fue un cero a la izquierda. Y lo vamos a seguir viendo. Todo comenzó antes que yo naciera, cuando mi papá era un muchacho. Él se llamaba Jonatán
y también vivía en el palacio porque mi abuelo Saúl era el rey de Israel. Aunque es una larga historia, solo te diré que mi abuelo Saúl era muy guapo. De ahí lo saqué yo. Ja, 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 ja. Atrévanse a tener un sentido del humor. Los lectores entienden el tono y captan el tono del lenguaje pronto. Entonces, anímense. Tristemente, no era un hombre sabio ni muy valiente, pero sobre todo no hizo lo más importante que debería ser un rey, obedecer a Dios. Le di palabras difíciles que decir a Mefibosete. Está, si lo quieren ver así, hablando mal del abuelo. En realidad no es hablar mal, es hablar lo que es hablar la verdad. Y resumí todo un drama familiar en una sola página con un par de párrafos, porque esto es lo único que los niños necesitan saber para conocer el trasfondo de por qué Mefibosete es una situación tan precaria, tan terrible. Mi abuelo tenía su corazón lleno de miedo, porque sabía que Dios había escogido otro rey para Israel, alguien que tenía un corazón diferente, lleno de amor para Dios, de valentía para ser guerrero y también para pedir perdón, un corazón lleno de música. Y en esta página describo al antítesis, al opuesto de Saúl, que es David. Y entonces, y luego vamos a ir, en otro episodio les voy a hablar acerca de lo que es la parte gráfica, cómo el arte refuerza, empuja y sella las palabras. Ese otro se llamaba David. Y ni sabes qué, David era el mejor amigo de mi papá, Jonatán. Y ahí entonces va ubicando al niño qué pasó. A pesar de todo ese enredo, David y Jonatán se divertían juntos y tenían aventuras en el campo, platicaban mucho y siempre se ayudaban. Una vez hicieron un pacto para nunca dejar de ser amigos y cuidarse uno al otro para siempre. Y ahí va el juego de palabras. Se prometieron que si uno de los dos moría, el otro cuidaría de su familia. Y aquí viene una verdad, una doctrina grandota en esta historia que parece pequeña y para niños. Porque en este reino lo más especial es tener una gran familia, no solo por la felicidad de comer todos juntos y celebrar, sino porque es la mejor manera de cuidarnos en tiempos difíciles y recordar cómo es nuestro Dios, feliz de salvar, fuerte, tierno y bueno. Así protege a los pequeños y débiles. Esto es el Salmo 127, ¿verdad? Dios hace habitar en familia a los desposeídos, a los solitarios, depende de qué versión lo leamos. Estamos ya introduciendo aquí una característica del pueblo de Dios, una verdad bíblica, una doctrina muy básica de la vida en comunidad, que es por qué nos necesitamos unos a otros, y esto es el ajo, el meollo de la promesa de David y Jonatán. Pasado un tiempo, me pasó lo más triste de mi vida, quedarme huérfano. Eso quiere decir que me quedé sin familia. Cuando podamos ayudar a los niños a entender conceptos grandes de una vez en el texto y no dejarlo a la imaginación, hay papás que se adelantan y prevén y preguntan si el niño entiende o no, pero por si las moscas, mejor de una vez lo introduzco porque es una palabra demasiado fuerte, demasiado importante, demasiado frecuente en la Biblia y tengo una oportunidad. Por eso defino huérfano de una vez. Murieron mi abuelo Saúl, mi papá Jonatán y todos mis tíos. Persiguieron a toda mi familia y no quedó nadie excepto yo. Esto es fuerte, es pesado. Y vamos a ver en la parte gráfica, nada más les doy un vistazo, la oscuridad, el ángulo es para reforzar esto que acabamos de leer. En ese tiempo yo era muy chiquito y me cuidaba una niñera. Al salir huyendo y para protegerme, ella me tomó en brazos, pero se tropezó y caí. Así me lastimé y por eso no puedo caminar. Esto se nos está revelando ahora por primera vez. Yo no recuerdo nada, todo me lo han contado. Y ahora, en el siguiente párrafo, viene
un brochazo de lo que yo he aprendido en mi entrenamiento de cuidados básicos competentes en trauma. Y dice así: a veces los momentos más dolorosos no son los cuadros que puedes ver en tu mente, sino las sensaciones que tu cuerpo recuerda. Después de eso nos escondimos en la casa del buen Maquir. Recuerdo sentir mucha tristeza, enojo y confusión. Quizás nunca te haya pasado, pero cuando todo lo que amabas se va, sientes que eres como un perro callejero. Todo esto lo saqué de la historia misma de la Biblia, donde él se miraba, él mismo dice explícitamente como perro callejero, y podemos entender para un judío lo que eso era, y ustedes como papás pueden profundizar después en eso a medida que ustedes entiendan bien también. Fueron días que pude sentirme invisible, pero un día todo cambió. Yo no tenía idea de cuánto me querían y por eso me escondía. No sabía que estaba a salvo y por eso vivía con miedo del nuevo rey David. Yo pensaba que si me encontraba iba a destruirme por el odio que le tenía a mi abuelo. Pero resulta que siempre importó más el amor que David nos tuvo a nosotros. Tantas conversaciones que podemos parar a tener en esta página. Un día entró Siba, un mensajero del rey David. Yo sentí que mi corazón palpitaba y me puse a llorar. Pensé, me descubrieron, es mi fin. Y aquí podemos explicarle a los niños realmente por qué. Porque la sucesión, por qué el lío de la línea, ¿verdad? Genética, de sangre, de las familias reales y lo que era tener un opositor, alguien de la familia real original, digamos, por ahí perdido, y lo que esto traía para la vida de Mefiboset, porque pensaba todo esto, ¿verdad? Siba me aseguró que el rey no iba a hacerme daño. Cuando abrieron la puerta, lo único que pude hacer fue esconder mi cara y llorar. Pero oí su voz y por primera vez en mucho tiempo oí mi nombre dicho con tanto amor que levanté la mirada y cuando me vio, supe que estaba en un lugar seguro. Soy muy dichoso por esa promesa entre mi papá, Jonatán, y su mejor amigo David. El rey me dijo: estaba buscándote para traerte a casa, Mefiboset. Dios ha sido tan bueno conmigo y quiero mostrarte esa misma misericordia. No tienes que hacer nada y no hay nada que temer. Decidí que eres nuestro y que todos los días comerás conmigo. Aquí es tu hogar. ¡Wow! Te amo porque amé a tu papá y estoy cumpliéndote la promesa que le hice. Y esta es la conexión más explícita con Cristo, porque Cristo es nuestro abogado, el que hizo todo el trámite, el que hizo la promesa de dar su vida en intercambio y lo llevó a cabo. Y por ese trabajo terminado, hoy tenemos un lugar delante del Padre. Y entonces esto es, y esa conexión está explícita al final del libro. Esto es para siempre, Mefiboset. Otra vez el título. Y dice Mefiboset: ahora vivo feliz aquí, no por la ropa hecha a mi medida, la habitación hermosa llena de luz o la comida deliciosa. Todas estas mención de cuestiones sensoriales, cuestiones tangibles, el niño puede relacionarse. El niño entiende: ropa hecha a mi medida no es algo que me aprieta, no es algo que me pique, no es algo incómodo, es algo para mí. Habitación hermosa llena de luz, porque yo me imagino que Mefiboset vivía arrimado, ahí donde cupiera en alguna esquinita, sin demasiado lujo y sobreviviendo y no sé, pero me lo puedo imaginar. Y la comida deliciosa. ¿Quién no sabe qué es comida deliciosa? Y para ti puede ser pastel de chocolate y para alguien más puede ser pescado frito, pero el niño puede entender esas tres cuestiones muy tangibles. Y luego vamos a ir a examinar las ilustraciones. Vivo feliz porque ahora sé que el amor me persiguió toda mi vida. En medio del día más triste, en medio de la caída que me dejó sin caminar, de los años pensando que era un perro callejero. Sé que el amor me persiguió porque me mandó a buscar. Estas son verdades que nosotros todos necesitamos y tenemos la certeza de que en Jesús es así.
Poco a poco, pasando tiempo con el rey, puedo ver quién soy en realidad. Y así, un guiño a los adultos que estamos viendo esto. Poco a poco, pasando tiempo con el rey, puedo ver quién soy en realidad. Soy hijo amado para siempre. ¡Bravo!, exclamaron las niñas. No sabía de Mesifobet, dijo Ari. Mefiboset, la corrigió Ciara. Y todas soltaron una carcajada. Ven, chicas, dijo la tía. Dios coloca a los solitarios en familia y los que le seguimos somos parte de cómo Él lo hace. Por eso nosotros adoptamos a Evie. Ella necesitaba una familia. Evie es nuestra hija por adopción. Nosotros, eso es para otra historia, para otro video, pero nosotros fuimos llamados a la adopción por primera vez en el 2014 y un año después otra vez, en el 2015, y nuestra hija vino a casa cuando tenía 9 años y medio y quería incluirla en este libro para dejar escrito cómo Dios la ve y que esto sea parte de su legado. Con Darly trabajamos el proyecto de quién soy, pero este libro se lo quería también dedicar a Evie y gracias a Dios que me permitió hacerlo. Casi para terminar, dice, en ese momento Evie abrió la puerta con su uniforme de fútbol sucio y su pelota bajo el brazo. Sus primas corrieron hacia ella, la abrazaron mucho más que antes. Te queremos para siempre, Evie. Ella sonrió y las abrazó de regreso. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a la prosperidad. Salmo 68, 6. Y así termina la historia y luego está esta parte que sabías que Jesús está en esta historia y aquí les explico cómo está incluido en esta historia. Así que espero que les haya gustado esta parte del proceso de cómo Te quiero para siempre llegó a la luz, llegó al mundo. Y vamos a seguir con esta serie más adelante, así que les cuento luego acerca de toda la parte gráfica que vamos a hacer y de todo el proceso creativo que involucra.